En la historia reciente de América Latina, pocas operaciones clandestinas han dejado una huella tan profunda como la llamada Operación Cóndor. Este nombre, que podría parecer el de una película de espionaje, se refiere en realidad a una red de cooperación secreta entre las más sangrientas dictaduras militares de la región durante los años 70 y 80. Su objetivo era claro: eliminar cualquier rastro de oposición política a través de detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos. Lo que hace aún más inquietante a esta operación es el respaldo y la coordinación que recibió de los Estados Unidos, especialmente de la CIA, en plena Guerra Fría. Hoy en Animal Wonder Historia te contaremos cómo se formó esta red mortal, quiénes participaron y cuál fue el impacto en millones de vidas en el Cono Sur. La Operación Cóndor no surgió de la noche a la mañana. Para entender su origen debemos remontarnos al contexto de la Guerra Fría, un periodo marcado por el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Washington veía en cualquier movimiento progresista o de izquierda en América Latina un posible foco de influencia comunista, algo que debía ser contenido a cualquier costo. Las dictaduras militares que se instalaron en países como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil compartían este temor y estaban dispuestas a usar la violencia más extrema para erradicar a sus opositores. Ese fue el terreno perfecto para que la cooperación represiva transnacional germinara. El concepto de Operación Cóndor tomó forma oficialmente en noviembre de 1975 en Santiago de Chile, bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Altos mandos de inteligencia de 6 países se reunieron en secreto para sellar un pacto que les permitiría cazar a los opositores políticos sin importar fronteras. Se estableció un sistema de intercambio de información, vigilancia, secuestros coordinados y eliminación física de quienes fueran considerados enemigos del Estado. Este mecanismo rompía cualquier noción de soberanía nacional y convertía a América Latina en un enorme territorio de cacería para las dictaduras. La CIA, que ya mantenía estrechos lazos con varios de estos regímenes, no solo conocía la existencia de la operación, sino que facilitó recursos, entrenamiento y tecnología para su ejecución. Los métodos utilizados bajo la Operación Cóndor fueron brutales. Miles de personas fueron secuestradas de sus hogares o lugares de trabajo, trasladadas clandestinamente a centros de detención y sometidas a interrogatorios bajo tortura. Muchos de ellos jamás fueron vistos con vida de nuevo. Las víctimas no eran solo militantes de izquierda o guerrilleros, sino también estudiantes, periodistas, sacerdotes, sindicalistas y cualquier persona que pudiera cuestionar el poder de los militares. La coordinación transnacional permitía, por ejemplo, que un opositor argentino que huyera a Paraguay fuera capturado allí y entregado de inmediato a la dictadura argentina para su desaparición. Esta red de terror se extendía incluso más allá de América Latina. Opositores exiliados en Europa o Estados Unidos también fueron perseguidos y asesinados. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato de Orlando Letelier, ex canciller chileno durante el gobierno de Salvador Allende. Letelier fue asesinado en 1976 en Washington, D.C. con un coche bomba colocado por agentes de la inteligencia chilena en colaboración con cubanos anticastristas. Este ataque en plena capital estadounidense evidenció que la Operación Cóndor no se limitaba a las fronteras del Cono Sur y que sus tentáculos podían llegar a cualquier parte del mundo. La magnitud y el descaro de estas acciones demostraban el nivel de impunidad con el que operaban las dictaduras, confiadas en el respaldo silencioso de Washington. Pero, ¿por qué Estados Unidos apoyaba una red tan sangrienta? La respuesta está en la lógica geopolítica de la Guerra Fría. Para Washington, era preferible tolerar e incluso respaldar regímenes autoritarios de derecha que garantizaran el orden y la eliminación del comunismo antes que permitir el avance de gobiernos de izquierda democráticos. Documentos desclasificados de la CIA y del Departamento de Estado muestran que la administración estadounidense estaba al tanto de las violaciones masivas a los derechos humanos y, aún así, continuó proporcionando apoyo económico, militar y logístico. Bajo la doctrina de la seguridad nacional, los gobiernos de la región justificaban su represión como una guerra necesaria contra el terrorismo interno, cuando en realidad se trataba de la eliminación sistemática de cualquier disidencia. La dimensión humana de la Operación Cóndor es difícil de cuantificar. Se estima que al menos 60,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante su implementación. Miles más sufrieron prisión política,
torturas indescriptibles y el exilio forzado. Familias enteras quedaron devastadas y hasta el día de hoy muchas de ellas siguen buscando a sus seres queridos. La coordinación internacional hacía que las víctimas quedaran atrapadas sin salida, no importaba qué país huyeran, siempre había un gobierno dispuesto a entregarlas. Este clima de terror fue tan efectivo que durante años logró silenciar a sociedades enteras. Con el paso del tiempo, la existencia de la Operación Cóndor comenzó a salir a la luz gracias al trabajo incansable de periodistas, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos. Los archivos encontrados en 1992 en Paraguay, conocidos como los Archivos del Terror, fueron una pieza clave para documentar la magnitud de la red. Estos documentos revelaron comunicaciones directas entre los servicios de inteligencia de los distintos países, listados de víctimas y detalles de las operaciones conjuntas. A partir de entonces, comenzaron procesos judiciales que, aunque lentos y difíciles, han llevado a algunos responsables ante la justicia. Hoy, hablar de la Operación Cóndor es recordar uno de los capítulos más oscuros de América Latina. Es también una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando el poder militar y los intereses geopolíticos se imponen sobre la vida y la dignidad humana. Aunque muchos de los responsables han muerto impunes, la memoria de las víctimas sigue viva gracias a los esfuerzos por mantener viva la verdad. Museos de la memoria, sitios de detención convertidos en espacios de educación y testimonios de sobrevivientes nos recuerdan que estos crímenes no deben repetirse. La historia de la Operación Cóndor no es solo una historia del pasado. Sus efectos todavía se sienten en la política y la sociedad de los países que la vivieron. La desconfianza hacia las instituciones, el trauma heredado por generaciones y la lucha por encontrar justicia siguen presentes. También es una lección sobre cómo las alianzas internacionales pueden ser usadas para sostener regímenes represivos bajo el pretexto de la seguridad global. Entender lo que ocurrió es fundamental para evitar que algo similar vuelva a suceder. La red mortal de dictaduras apoyadas por Estados Unidos durante la Operación Cóndor dejó cicatrices profundas en América Latina. Detrás de cada estadística hay historias de familias destruidas, de vidas truncadas y de sueños apagados. Pero también hay historias de resistencia, de personas que se atrevieron a denunciar lo que estaba ocurriendo aún sabiendo que podían ser las próximas víctimas. Contar esta historia no es solo un ejercicio de memoria histórica, es un acto de justicia para quienes ya no pueden hablar. Si este relato te ha permitido entender mejor qué fue la Operación Cóndor y por qué es tan importante recordarla, comparte este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Mantener viva la memoria es la mejor forma de honrar a las víctimas y de asegurarnos de que el terror de aquellas dictaduras nunca vuelva a repetirse.